un doloroso 3-1 en contra de Venezuela, a favor de la selección de Bolivia de César Farías, que mantiene a Venezuela en puestos de fondo en las eliminatorias, un rival directo para la pelea a mitad de tabla. Ahora Bolivia comienza a subir un poco más, ya vamos a estar analizando al respecto. Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles, acompañados hoy nada más y nada menos que de Frank Perlo, entrenador venezolano que hace vida en Panamá, para que nos dé su visión de entrenador de lo que fue este amargo resultado. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tommy? Muy buenas tardes. Saludos para ti, también para Frank. Lamentablemente una derrota que muchos dirán, bueno, quizás estaba presupuestada, ¿no? Porque si nos vamos al contexto histórico, sabemos que Venezuela en La Paz le cuesta. Am, pero algo curioso, porque incluso creo que vi un tuit tuyo, Tommy, en relación a la altura, ¿no? Todos sabemos que el factor de la altura siempre juega. Pero Bolivia, en estas presentes eliminatorias, consigue su primer triunfo a costas de Venezuela, en casa, Sí. porque ya Argentina le había ganado en La Paz, Ecuador le había ganado en La Paz, y Paraguay, si no me equivoco, había empatado también, había sacado un punto. Así que obviamente podemos entrar en lo futbolístico para hablar un poquito más y para desglosar lo que sucedió, pero el factor altura obviamente es algo a tener en cuenta de que quizás ya no es lo que era antes, ¿no? Basado en este contexto de estas presentes eliminatorias. Sí. Frank, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Tommy, saludos, Pedro. Bueno, gracias a ambos por tomarme cuenta, por la invitación y bueno, lo lindo que es hablar de fútbol, más de la selección. Bueno, lástima el resultado de la jornada de hoy, pero bueno, siempre dispuesto para conversar de fútbol. Frank, háblanos de la disposición táctica tanto de Venezuela como de Bolivia. Descríbenosla para luego comenzar a desmenuzar lo que pasó en el partido. Bueno, era toda una incógnita cómo iba a jugar Venezuela Cierto. el partido de hoy. Incluso cuando sale la alineación, pero sin haber sido graficada, todos decíamos es con 4, es con 5, es con 3 atrás. Bueno, ese 4-5-1 del primer tiempo creo que nos costó mucho tiempo adaptarnos a. Una cosa es hablarlo, otra es entrenarlo y luego llevarlo a la realidad, porque tú tampoco sabes qué va a proponer el rival ni de qué manera va a salir a jugar el partido. En este caso, bueno, nuestro 4-5-1 era bastante para contenerlos a ellos, para esperar, también para regular el tema del tiempo de los 90 minutos y poder atacarlos por fuera, que era una idea clara tanto con Otero por un costado como por Alexander por el otro, apostar a los centros porque los dos son de buen pie y Fernando Aristilleta es un 9 para fijar a los centrales, es un 9 para tener el último remate, que va bien por arriba. Eh, yo creo que, bueno, nosotros o los futboleros siempre pedimos por izquierda un zurdo, en este caso que era Mikel. Y bueno, por derecho, un derecho que siempre es Roberto o Alexander. Yo creo que la línea de 4 era, si no la teníamos, o sea, o no acertábamos los 4 jugadores, estábamos cerca. Yo creo que después era cómo armar esa mitad de la cancha, si con 4, de qué manera van a armar esos 4 jugadores. Fue con 5 jugadores. Pero creo que le dimos la participación a Bolivia desde el arranque. Y Bolivia, cuando un equipo que tiene necesidad de hacer puntos y más en casa, en una eliminatoria, no hay rival chiquito en Sudamérica. No hay. Por más de que tenga seguidillas de partidos que no suman, por más de que tenga seguidillas de partidos que, que no se te dan las cosas, pero Bolivia había mostrado cosas interesantes en Paraguay, y había mostrado cosas interesantes contra Ecuador, y era un equipo a ponerle atención y mucho más en La Paz. Entiendo de que este sea un partido, Tommy, difícil para analizar porque está pegado al contexto de la altura. Y en el análisis, bueno, no podemos escaparnos de eso.
pero creo que Bolivia mostró más juego que Venezuela. Yo creo que Venezuela dentro de los 90 minutos se acomodó bien después del gol de Chancellor, hubo un cierto orden, emparejaron el partido, que era lo más difícil, se sacaron por ahí el ahogo, pero después de esos 25 minutos yo vi bastante superior a Bolivia, incluso en el juego, ¿okay? En el juego de lo que propone el entrenador, que conocemos a César. Apuesta a la pelota parada, apuesta a ponerle rápido la pelota a los 9, que tengan volantes muy cerca de los centrales, y con esa estructura y con ese estilo César ha sacado partidos adelante, series de Copa América adelante, y ahora bueno, ahora en Bolivia lo mismo. Sí vi a Bolivia superior en lo futbolístico, en la idea, en lo que se buscaba, tanto de Venezuela como de Bolivia, y bueno, creo que se sacó, o ellos no sacaron resultado por eso. Fran, preguntarte, el primer tiempo, como tú decías, creo que Venezuela se acomodó bastante bien después del gol, específicamente cuando logran empatarlo con Chancellor. Incluso Alexander González tuvo una para ponerse enfrente con un remate a larga distancia. Un Alexander que se le vio un poco cansado, me parece, fue curioso, ¿no? Como después de correr 10 metros, a veces se le veía agarrándose las rodillas, ahí que estaba Correcto. de la altura. Pero el segundo tiempo es lo que me preocupa a mí, porque vi una Venezuela bien plantada en el primer tiempo, a pesar de que Bolivia, como tú dices, dominó, pero el segundo tiempo el equipo, no sé si es que en lo físico se cayó o dónde crees que fue el cambio del primer tiempo al segundo tiempo, quizás también el gol tempranero de Bejarano que quizás desacomoda un poco las cosas, ¿no? Mira, lo de Alexander es para revisar, porque creo que Alexander debe ser el jugador con mejor pulsación en el equipo y es algo comprobado. O sea, él tiene un ida y vuelta importante. Incluso ha jugado partidos a veces, repasando un poco así, ahora rápido, para perseguir a punteros. O sea, punteros que tengan ida y vuelta. Y eso te muestra de que la altura no es un juego. O sea, de que hay que ir a jugar los partidos y que es bravo. Por eso te decía que es difícil en análisis. Pero mira, en el mismo juego, Pedro, pasó algo a repasar. Yo creo que Venezuela se tardó en los cambios, en hacer los cambios. César él metió cambios en el entretiempo. Y eso, para un conocedor pues, de la ciudad, de jugar en la altura, te va dictando algo, te va diciendo algo. O sea, algo que a veces los jugadores o los equipos en el colectivo no son tolerables ni siquiera a 45 minutos. No todos los cuerpos no son iguales, no son todos tolerantes a correr media hora, 45 minutos o los 90 minutos. Unos sí, otros no. Ahí es donde está un poco la mano o lo que le podemos brindar nosotros los entrenadores a los equipos, tener esa lectura del juego y del equipo como tal. Entonces creo que esos dos cambios en el entretiempo para Bolivia le sacaron, o sea, o le dieron un pie adelante a ellos como equipo le dieron un pie adelante a ellos como equipo y disculpa. Tranquilo. No te preocupes. Y le dieron un pie adelante a ellos como equipo para sacar el partido adelante. Y yo creo que en la respuesta al profe de Venezuela le costó, tardó en sacar los cambios y y eso te va costando en darle lectura al juego, el otro equipo se te va viniendo encima, porque por más de que no te hagan gol, llegó un momento de que el partido se jugaba única y exclusivamente en zona de defensa de la selección, de la selección de Venezuela. Sí. Y eso también te va marcando un territorio y de que por más de que no te estén ganando ni 2-1 ni 3-1, tú ya sabes emocionalmente que el partido está muy puesta arriba. Es cierto que Bolivia perdonó en el primer tiempo con unas 2 jugadas puntuales. Aparte del gol, tuvieron 1 o 2 jugadas clarísimas, una de las que Marcelo Martins no suele fallar allá en La Paz. Pero de Graterol, que también sí, se le mete. sí, pero No, luego... Sí, la disculpa. de Graterol, producto del bote que todos conocemos en La Paz, pues lamentablemente se le fue por arriba, pero pudo salvarla, ¿no? Ahora, Exacto. Venezuela, luego del gol, a mi juicio,
tenía, de una u otra forma, no controlado el partido, pero se estaba dando acorde a más o menos lo que yo podía ver, porque yo no veía una Venezuela haciendo una presión tras pérdida en la altura, porque si te ganaban la primera línea de presión en el retroceso largo, se cansaban más. O tú nos vas a aclarar más, Fran. Ahora, para el segundo tiempo, por ejemplo, cuando saca a Aristeguieta, Venezuela se queda sin un delantero que fijara a los centrales para el juego aéreo, parte que está jugando en la altura. Venezuela jugaba a veces por los costados para tirar el centro y resulta que al no estar Aristeguieta, el centro iba para Joseph y minutos luego es que entra Yonder Cádiz para darle altura. Está bien, pero Venezuela pasó 10 minutos sin un delantero de altura. Fran, me parece que ahí fue uno de los errores de Peseiro, obviamente con todo respeto. Claro, yo creo que Jose, y esto es una opinión muy personal, Jose debería de jugar con un acompañante. ¿Por qué? No es por sacarle a Jose todos los dotes que tiene delantero, pero creo que si tú liberas a Jose teniendo un espadachín, en este caso, cerca del área, que te quite marca, a él le va a ser muy favorable. Ahora, si tú pones a Jose solo de 9, tú lo estás obligando, uno, a que fije los centrales, y dos, a que salga de los centrales y busque la pelota y conecte, en este caso, con Cáceres, con Rincón, con Junior, y es difícil. O sea, terminando el partido, Tommy, Pedro, Jose fue a buscar una pelota casi cerca de la mitad de la cancha por lado derecho, que parecía un volante por fuera. O sea, claramente él suelta la pelota, juega con Roberto, recuerdo, y Roberto da un pase en profundidad y el centro fue nadie. O sea, no había, ni yo se estaba. Entonces, en este caso, para mí, para un gusto, yo creo que yo se debería de jugar. Ya después, te digo, el partido sale de un contexto cuando entra Yonder, porque claramente el profe estaba buscando ya el empate. Entonces, claro, tú empiezas a mover gente atrás o a sacar gente de atrás para poner gente arriba, y ahí el partido pierde un poco de lucidez, porque lógicamente tú ya ahí vas a empezar a lanzar un poco más de pelotazo, quieres arrimar al rival un poco más con fuerza, y por ese tipo de razones es que Marcelo Martín tuvo, terminando creo que en el 87, el 85, un mano a mano que Joelito le saca bien, porque ya Venezuela estaba tirado arriba. Sí, Entonces, por eso digo que también el partido pierde un contexto cuando empezamos a meter delanteros, pero ya faltando muy poco. Entonces, claro, ese contexto se pierde. Ya ahí vamos por el 2-2, como sea, y nos termina metiendo el 3-1. Ahora, y disculpa, Pedro, No, tranquilo. yo sí siento, y Fran, en esta conversación entre los tres, el que más sabe del juego eres tú y nos vas a confirmar o a desmentir. A mi juicio, Aristeguieta no tuvo un buen partido. Yo entiendo el tema de la altura y todo lo demás, pero a mi juicio estuvo impreciso en la entrega. En varias jugadas no lo veía ocupando bien los espacios. Hubo una jugada clara donde Venezuela ataca por la izquierda, ¿verdad? Y vemos que ustedes se van a recordar que fue cuando Venezuela inició una contra y Alexander González lleva la pelota, la traslada por unos cuantos metros y luego Peseiro se le queda haciendo la seña porque Alexander González no consiguió a nadie para dársela, tuvo que girar completamente, le cayeron entre dos y perdió la pelota. Ahí Peseiro le hace la seña de que tiene que acercarse, entre otras cosas que sentí que no estaba bien ubicado. Pero lo que creo es que si vas a sacar a Aristeguieta, tiene que ser a un jugador, por así decirlo, con sus mismas características, por así decirlo. O sea, un jugador aéreo, como en este caso Yonder Cádiz, que te puede jugar, pero quedarte, Fran y Pedro, sin un 9 allí por 10 minutos más o menos en eliminatoria, que eso pesa, o sea, es demasiado. Y lo otro que me vas a decir, Fran, ¿qué se podía hacer por la raya izquierda de Venezuela? Porque a Mikel Villanueva lo atacaron mucho por ahí. Mira, te respondo lo de Aristilleta, primero dándote como un dato. Creo que todos, y involucro a todos los venezolanos, estamos muy acostumbrados a Salomón.
partiendo de ahí. Sí. Salo es un tipo que se pelea con los centrales, se faja con los centrales, le puedes en 5 centros seguro te cabecea 3. Y bueno, no todos son Salomón, algunos tienen otras cosas. Claro. Yo creo que principalmente Aristigueta está demasiado solo. La soledad en el fútbol te hace desconcentrar. Desconcentrar no, te hace perderte en el juego. Ya. Si tú estás muy solo, si no ves jugadores cerca, Excelente si tu juego es muy aislado, o sea, muchas veces yo vi a Fernando recibir de espalda y el más cercano, como te digo, era Rincón. Y Rincón no es un jugador, Tomás no es un jugador netamente ofensivo. Él va y te presiona, pero su carácter y su postura es mucho más defensiva. Entonces, yo creo que la soledad a veces de un delantero hace que tú tácticamente te pierdas un poco, porque empiezas a pensar, ¿qué hago? Pico en diagonal, salgo de los centrales, pivoteo. Cuando pivoteo, ¿qué hago? Juego con el de afuera, pivoteo con el de adentro. Entonces, también ahí te resta tiempo para pensar. Entonces, sí creo que esa soledad a veces lo llevó a cometer muchas veces imprecisiones. Creo que esa soledad muchas veces lo llevó a cometer o a correr a sitios donde no debía de correr, porque después el área quedaba desprotegida claramente. Y le apunto un poco más a eso que a otra cosa, porque bueno, Venezuela te atacaba por fuera y apostaba a los centros, pero muchas veces tampoco vimos eso. Muchas veces vimos pelotazos frontales y un juego asociado, pero que empezó a crecer en el primer tiempo. Luego se volvió... Del empate. Sí, volvió a quedar. Ahí. Y en el tema del lateral izquierdo, ¿cuántas veces no hemos sufrido por el lateral? Que quién tiene que ser lateral, que cómo hacemos. Apuntándole al partido de hoy como tal, y te repito, los cambios de Bolivia fueron esenciales, porque en el primer tiempo te atacó, un ejemplo, te ataca el 11 y en el segundo tiempo te quitan al 11 y te ponen al 10 que está fresco y es como que si el partido empezara de nuevo otra vez. Entonces, tú ya vienes con un desgaste, tú ya vienes con falta de aire, vienes con una ahogo importante y sin duda que va perdiendo confianza. Te desbordan una vez, te tiran un centro, tú empiezas, te arreglas las medias. Te desbordan otra vez, te tiran un centro y tú dices, hoy no me está yendo bien. Te desbordan 3, 4 veces y el jugador, quiero decir, ya está pensando, estoy teniendo un mal partido. Entonces, claro, la cabeza también empieza a jugar, más la falta de oxígeno. Entonces, difícil porque creo que la defensa en general no tuvo un buen partido. Te hacen 2 goles de pelota parada, te hacen un gol al minuto 4 con un centro pasado. Entonces, hoy fallamos realmente en la defensa, principalmente en los 3 goles, pero yo creo que ante el minuto 20, Tommy, pudiéramos haber ido 3-0, perdiendo. Frank, de los 3 goles de hoy de Bolivia, si tuviésemos que hablar en cuanto a circunstancias de juego, ¿no? A veces se hablan de que son errores puntuales de ciertos jugadores, o en este caso me parece que desde mi punto de vista, de los 3 goles, 2, no sé si achacar de la culpa a un error puntual, sino más bien circunstancias del partido de fútbol. El tercero de Marcelo Martín sí me parece que creo que es Rosales que se queda parado y la verdad tiene libertad de cabecear sin marca alguna. Pero en el primer gol de Marcelo Martins, donde Chancellor quizás descuida un poco la marca y llega un poco tarde, él incluso está siguiendo la jugada, ¿no?, del centro, y creo que tenía enfrente a Alexander González, me parece. Pero en el primer gol de Martins, ¿te parece que es un error puntual de Chancellor o simplemente tú vas con la inercia del centro de la jugada de tratar de cortar y bueno, una vez que ya ves que la pelota está muy larga y tratas de llegar a Martins, pues estás a destiempo? No sé si lo comparto. A ver, Pedro, te digo, yo creo que en el primer gol sí hay un error que te da el gol, que te da el gol, pero creo que el origen y el error más grande está cuando se despeja la pelota. Ellos agarran la segunda pelota y Cáceres viene persiguiendo desde atrás al tipo que lanzó el centro. Y una vez que el pase sale en profundidad, Cáceres lo suelta. Y él lanza el centro solo, sin incomodidad, sin ningún tipo de adversidad,
Si repasamos la jugada, te estoy hablando del origen. Lógicamente, Sí. dentro del área hay un fallo, Sí. claro, que alguien pierde la marca de Marcelo. Eso está claro, pero más allá de eso, en el fútbol también tú tienes que prever que el centro no vaya ahí. Entonces, hay una falta de persecución de Cáceres cuando el jugador va a lanzar el centro. Y él lanza el centro solo, con tranquilidad. Incluso le da esta chance de levantar la cabeza a ver dónde va a lanzar. Claro, ya después adentro del área hay tráfico de gente, hay gente que se choca, se empujan. Y es algo raro porque la pelota pasa tranquilamente hasta el segundo palo y él está solo. El tipo que más debemos de marcar estaba solo. Y marca el gol. Sin duda que adentro del área, como te digo, yo como entrenador, yo le apunto mucho que los jugadores tengan responsabilidades. Quiere decir, si a mí me toca marcar a Tommy y Tommy me hace el gol, es responsabilidad a mí. Entonces, creo que esas responsabilidades y más un nivel de selección no pueden fallar. Después en los goles, Wilker en el segundo, cuando hay un córner, todas las parejitas dentro del área tienen que estar definidas. Quién va con quién, como te lo acabo de repetir, si me hace el gol el que me tocaba marcar, es mi responsabilidad. Y entendiendo más aún de que, como te dije al inicio, conociendo al profe César, ahí le apunta a él. Ahí, quiero decir, a las pelotas paradas, a los córneres, a los tiros libres. Y en el tercer gol, si bien es cierto que Marcelo está parado entre Wilker y Roberto, entre central y lateral, había un jugador boliviano entre los dos centrales. Entonces, yo creo que él, ese jugador que no era Marcelo Martín, era el otro delantero, yo creo que él es el que despista a nuestros dos centrales, o el que fija a los dos centrales. Como no están como ninguno de los dos, cuando sale el centro, lo tiene fijo, los dos centrales venezolanos dicen mentalmente, ¿no? Lo agarras tú, lo agarro yo y lo fijó a los dos. Y por eso que Marcelo estaba solo de un centro tan largo, porque el centro fue largo. Sí. Roberto seguramente pensó que despejaba a uno de los nuestros, pero bueno, el centro fue perfecto y el cabezazo también fue perfecto. Y bueno, termina marcando el gol, pero si hay errores dentro de los 3 goles bolivianos, si hay errores de la selección de Venezuela realmente bastante claro. Yeah. Fran, en medio de los ataques que estaba recibiendo Venezuela, ¿no era lo más conveniente? Te pregunto, y siempre en estas conversaciones con todo respeto, porque como bien lo hablábamos al principio, siempre hay que estar ahí adentro y por eso es que hablamos como ideas generales, ¿no? Em, Refrescar un poco las bandas al inicio del segundo tiempo, ¿para qué? Por ejemplo, para protegerlo a Mikel, porque estaba sufriendo muchísimo por su banda. Recordemos que Mikel es central, él no es lateral originalmente. Y fíjate que uno de los cambios llega para refrescar la banda es la de Savarino, pero ya el minuto 62. ¿Crees Sí. que si se refrescaban las bandas por arriba, no sacar a Rosales ni a Mikel, porque realmente no es que tenemos muchas opciones y sobre todo el tema del lateral izquierdo, por ejemplo, pero sí refrescar arriba para que en esa llave por los costados reposaran un poco? Claro, totalmente. En este tipo de partidos y más cuando estás en desventaja, más allá de la ayuda que le vas a dar como volante por fuera, más allá de la ayuda que le vas a dar siempre a tu marcador de punta, lateral derecho, lateral izquierdo, lo más importante también no lo más importante, el equilibrio también está en que tengas aire y piernas para poder acompañar a los atacantes. Ahora, no sé si tú te fijabas, cada vez que recibía el volante boliviano, pasaba el lateral. Entonces, siempre era un 2 contra 1 por fuera, que nosotros nunca pudimos llegar a frenar o a descifrar cómo era la posibilidad. Pero ¿por qué recibía tanto los de afuera solo? En el esquema que planteó Venezuela estaban metidos muy atrás. Ellos estaban apostando al contragolpe o a contragolpear por fuera, pero le dan demasiado espacio a Bolivia para jugar. Demasiado espacio a Bolivia. Entonces, poblamos la mitad de la cancha, pero descuidamos las bandas.
y las bandas, quiero decir, el espacio cerca de los laterales. Si bien es cierto, por ahí a Bolivia no tenía cómo pasar un pase filtrado, porque teníamos una línea de 5 volantes y el delantero 6, pero detrás de esa línea de 5 volantes fuimos muy vulnerables, muy vulnerables. Entonces, quiero decir, detrás de Alexander éramos vulnerables, porque por muchos momentos Alexander convertía al equipo y como si tuviéramos 5 atrás, o sea, al lado de Roberto. Sí, sí. No delante de Roberto, sino al lado de Roberto. Y entonces, esa vulnerabilidad, entendiendo un poco el juego y entendiendo un poco este juego de ajedrez del fútbol también, se notaba, se notaba. Lógicamente, Alexander entiende un poco más el puesto de carrilero que Otero. Entonces, claro, Otero cuando defendía no hacía esa línea de 5 atrás, se quedaba al lado de Mikel, pero la ayuda que puede ofrecer Otero por ahí no es la misma que ofrecía Alexander. Por eso te digo, porque Alexander tiene mucha más voluntad defensiva, entiende mucho más el puesto de jugar al lado de la raya. Tommy, Frank, para los dos, porque esto es algo que yo de verdad observo un poco con preocupación y quizás este partido de Bolivia no es el mejor ejemplo, ya que obviamente hay muchos factores, ¿no? La altura, sobre todo la altura. Si nos vamos a ese contexto, obviamente ahí cambia mucho las cosas, pero y esto va también acorde a la pregunta de Tommy con Aristigueta. El delantero, el tema del juego ofensivo en Venezuela, específicamente en el ataque. No sé si sea yo el que esté viendo esto, pero veo que se repite partido tras partido donde pareciera que hace falta un poquito más de juego asociativo en lo que es la delantera de Venezuela. O sea, veo muy aislado siempre, ya sea Salomón, en este caso Aristigueta, y no sé si es que es un tema de planteamiento, si es un tema de adelantar líneas, si es un tema de que los mediocampistas tienen que jugar un poco más adelante. Pero Fran, Tommy, ¿ustedes lo comparten o cómo ven? Porque eso sí me preocupa un poco de que Venezuela, veo que todavía en ese aspecto seguimos sin terminar quizá de generar más ataque cuando pienso yo que el talento lo tenemos. Mira, Pedro, coincido plenamente contigo, pero yo también creo que es qué jugador ponemos dentro de la cancha para poder conseguir el juego asociativo. A ver, Venezuela hoy por hoy tiene jugadores demasiado buenos y demasiado importantes, pero son más de juego de encarar, de velocidad. Soteldo, Machi, Savarino. Otero, Savarino, son tipos que te llegan al área en velocidad y tienen otro estilo de ataque. A diferencia de cuando estaba Arango, a diferencia de cuando estaba Maestrico, a diferencia de cuando estaba en su momento Gaby, Ricardo David, esos sí eran jugadores que dentro de la cancha tenían un tiempo más, pero en la cabeza. O sea, a veces no apuraban los pases, a veces el ataque no era tan directo, sino era un poquito más posicional. Entonces, a Soteldo es difícil por ahí pedirle que hagamos 50 toques y que lleguemos, no 50 toques, estoy exagerando, pero que el equipo sea un poco más lúcido para transportar la pelota. Partiendo de que, a ver, si hacemos un poco de memoria, siempre nuestro volante de primera línea fue Tomás. Sí. Ojo, ya en la época de Tomás. Hoy por hoy, Tomás lo están usando, incluso ya con Rafael, lo usaba un poco más adelantado, como un volante 8, porque ya hacía falta alguien que sacara la pelota un poco más limpia desde atrás. Entonces hoy se usa Junior, antes se usaban a otros que eran un poco más, que tenían otro pie para jugar. Pero claro, después le llega la pelota a Machís y él va a ir a hacer 1 contra 1, después le llega la pelota a Soteldo y te digo, él va a hacer 1 contra 1, a intentar buscar una pared y pisar el área. Entonces creo que el contexto va, o sea, no le podemos pedir a jugadores que no hacen eso que lo hagan, porque si no vamos a tener que poner otros jugadores. O sea, a Salomón no se le puede pedir que se quite a 5 y que haga un gol en el ángulo. Que haga el gol en el ángulo, sí, pero la virtud de él está en que le tienen un centro y el rematar. Claro, que le quede un rebote y el meterla. Entonces creo que el contexto va un poco también a con qué jugadores y qué idea va a tener la selección. Ojo, no quiere decir que Soteldo no pueda dar un buen pase o que demos 4 o 5 pases seguidos,
pero seguramente dentro de los 90 minutos él va a encarar más de que juego asociativo. O la opción de Joseph Salomón también juntos, pero bueno, ya ese es otro tema que podemos tocar, pero también, ¿por qué no? Correcto, o sea, ¿por qué te digo yo? A ver, me gusta hacer memoria, no me quiero escapar del juego Bolivia, me gusta hacer un poco de memoria. El primer partido que jugó Joseph en la selección fue en Paraguay, con Faría. Y en ese partido él jugó de delantero, pero con 2-3 pasitos un poco más retrasados. Y ahí sí se podía jugar un poco más. O sea, ¿qué quiero decir? Habían jugadores que cuando José se tiraba atrás, él tenía, como te digo, Arango, tenía Maestrico, tenía otro pie como para pensar, para ser un poco más lúcido, para tener un poquito más de paciencia y para construir el juego. Claro, claro. Bueno, hemos tenido gran coincidencia con el profesor Fran Perlo en lo que fue la lectura de este partido, donde el factor, hay siempre varios factores, pero el de mayor peso nos diera la impresión fue en las modificaciones, en la lectura para refrescar líneas, en el tiempo apto para hacer los cambios, en el cambio de Aristeguieta que se hizo por el que a nuestro juicio no era. Y Fran, entrenamiento mañana, por darte un ejemplo. ¿Hay algo que tengas que hablar con Joel Grateroli, tu preparador de arqueros, en el partido? ¿O crees que no hubo la jugada que le pasa el balón por arriba es normal por el tema de la altura? En los goles, ¿no viste alguna complicidad? Te pregunto. Sí, Tommy, a ver, yo creo que a este tipo de nivel, lógicamente, el primer crítico va a ser el jugador. El primer crítico de su juego, cuando no te va bien, Sí. es el jugador. Yo soy de la idea de que hoy hoy terminó el partido, yo soy el técnico hoy y no fue como terminó el juego, hoy no hablo. Sí me reúno con mi cuerpo técnico y mañana no con todo el equipo, porque yo creo que cuando te va mal no está bien exponer a nadie. Por ahí hay que entender de que más de que son jugadores de fútbol, son tipos que le duele igual, Claro. que seguramente Joelito ahorita debe estar, o sea, con caras largas, con bronca, entendiendo lo que pasó, porque además fue su debut en un partido oficial y bueno, que te hagan 3 goles, imagínate. Sí hablaría con él en un mano a mano, él y yo, junto con su preparador de arquero, y le mostraría el video. Por ahí las cosas buenas, porque también tuvo cosas buenas, Sí. y también las cosas malas. Pero ya después de eso, Tommy, el otro no nos podemos quedar en el partido de ayer, ya. Creo que lo más sano que puede hacer ahorita la selección es, lógicamente, para los jugadores, quiero decir, pasar rápido la página y que el enfoque ahora sea en el siguiente juego, porque son 3-4 días y no tienes tiempo para lamentos, para recuperarte. Y bueno, ya después el trabajo del cuerpo técnico sí es un poco más profundo, sí son cosas para anotar, para tenerlas en resaltador, para que no vuelvan a suceder o al menos minimizarlo. Si no se suma, de a 3 ante Uruguay, adiós Qatar. Bueno, creo que al inicio te dije que estábamos un poco más de la cuerda floja. Y sí, yo creo que no sé si sería un jaque mate, pero seguro jaque. Sí, la pega en el palo. Para ir Sí. cerrando también, Frank, ¿qué tipo de partido, o más bien qué faceta te gustaría ver de Venezuela ante Uruguay para lo que va a ser un partido, obviamente, como tú dices, importantísimo, clave? ¿Qué esperarías tú de ver de la selección? A mí me gustó mucho, Pedro, el segundo tiempo con Chile, en el Universitario, Sí. en la UCB. Me gustó mucho. Me gustaría ver que el equipo sostenga más esa faceta de ese segundo tiempo, que fue un equipo con descaro, fue un equipo atrevido, fue un equipo de que se le notaba que quería y que tenía intenciones de ganar el partido. Me gustaría ver más a la selección en esa idea de querer ser el protagonista,
de querer intentar ganar los juegos, mostrando. Yo siento que esta selección está preparada para ir a buscar los juegos, no nada más para esperar o para contraatacar o para esperar un error del rival. O sea, mira, aquí está la camada que salió subcampeona del mundo sub-20, está la camada que ya viene de hace un tiempo también, que quedan pocos, pero y si no la aprovechamos ahora, ¿cuándo? El próximo mundial, míralo, todavía no ha llegado Qatar y vamos a tener que empezar a pensar en el próximo mundial. Entonces, es difícil. En 4 años se pierden jugadores, generaciones, seguramente de aquí a 4 años no van a haber ni siquiera el 50% de los mismos nombres, pero sí yo me gustaría ver, porque tampoco es que voy a pedir cosas, Claro. pero me gustaría ver una selección más atrevida. O sea, que la idea sea, porque a ver, porque tú puedes atacar, después tienes facetas, puedes atacar bien o puedes atacar mal, pero estás atacando. Y eso el rival siempre lo va a inquietar. Pero si tú no te atreves a atacar, el rival se va a sentir siempre cómodo. Lo comparto. Claro. Lamentablemente nos tenemos que despedir agradeciéndole a Fran Perlo por estos minutos concedidos donde nos dejó un análisis más completo de lo que fue este Bolivia 3, Venezuela 1. A todos ustedes que nos ven allí, discúlpenos las caras largas que tenemos Fran, Pedro y este servidor. A fin de cuentas somos venezolanos. Sí, Pedro y yo somos periodistas, Fran es entrenador, pero somos venezolanos. Soñamos con algún momento ver a nuestra selección en un mundial y estamos pasando por momentos en ese sentido, en ese objetivo bastante complicados. Estamos igual que ustedes allí, igual que ustedes, dolidos. Suscríbete, activa la campanita, comenta qué te pareció el partido, en qué cosas estuviste de acuerdo y en desacuerdo con lo que hablamos aquí los tres, para que sigamos aprendiendo, porque de ti también se aprende muchísimo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el post partido ante Uruguay.